Tribunal Constitucional entra en sesión. Vista conjunta de las causas roles 3.915, 4.222, 4.434, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducidos por Inversiones Silvestres, Corporación Chile Limitada e Inversiones del Parque Limitada y Clínica Enloa Sociedad Anónima respecto del artículo 35 de la Ley de Impuesto a la Renta. Tiene la palabra el relator, don Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. Encontrándose estos tres requerimientos en estado de relación, se ha ordenado su vista conjunta en la presente sesión de pleno. El precepto impugnado en la parte atingente a los requerimientos señala que cuando la renta líquida imponible no puede determinarse clara y fehacientemente por falta de antecedentes, se presume que la renta mínima imponible es igual al 10% del capital efectivo invertido en la empresa o a un porcentaje de las ventas realizadas, el que será determinado tomando como base, entre otros antecedentes, el promedio de los porcentajes obtenidos por otros contribuyentes que giren el mismo ramo y en la misma plaza. Y finalmente se indica en el precepto que corresponde al director regional adoptar una u otra base de cálculo. Desde ya cabe distinguir que este artículo 35 ha sido impugnado en su totalidad por parte de las dos sociedades requirentes en los roles 3.915 y 4.222, y aún en cuanto al fondo, en estos dos casos se cuestiona y se aplicó la regla del 10% capital efectivo invertido. Y en el caso de la clínica Enloa, en el rol 4.434, se impugna el precepto en la parte que alude a la segunda presunción, esto es, la opción sobre la base de un porcentaje de las ventas realizadas por otros contribuyentes del mismo giro. Los tres libelos fueron admitidos a tramitación y declarados admisibles por resoluciones de la segunda sala, los dos primeros, y de la primera sala, el tercero, decretándose en todos los casos la suspensión de la sustanciación de las gestiones judiciales en que inciden. En los tres expedientes se hizo parte oportunamente el Servicio de Impuestos Internos, formulando observaciones sobre el fondo, desechando todas las infracciones constitucionales invocadas e instando, en definitiva, por el rechazo de las tres acciones de inaplicabilidad. En cuanto a los antecedentes de las respectivas gestiones judiciales, conforme a los antecedentes que obran en autos, puede consignarse brevemente lo siguiente. En el caso de Inversiones Silvestre, la Dirección Regional Santiago Centro del Servicio de Impuestos Internos denegó una solicitud de devolución de impuestos por alrededor de 140 millones de pesos por declaraciones de renta correspondientes a los años 2007 y 2009. Y por liquidación de julio de 2010 aplicó el mecanismo excepcional del artículo 35 para presumir la renta ante falta de antecedentes que permitieran determinarla clara y fehacientemente sobre la base de la regla del 10% del capital efectivo invertido, fijando un monto a pagar de aproximadamente 1.700 millones de pesos. El servicio aplicó la presunción indicada ante el incumplimiento de la requirente en la entrega de documentación contable y tributaria que se le habría solicitado, aun cuando la actora cuestiona la forma de notificación y aduce que fue un incumplimiento involuntario. La empresa dedujo reclamación tributaria y por sentencia de 4 de octubre de 2016, el primer Tribunal Tributario Aduanero de Santiago rechazó el reclamo, confirmando las liquidaciones practicadas, ante lo cual Inversiones Silvestre dedujo recurso de apelación, actualmente pendiente ante la Corte de Apelaciones de esta ciudad. En el caso de Inversiones del Parque, la Dirección Regional Santiago Centro denegó una devolución de impuestos solicitada por alrededor de 110 millones correspondiente a las declaraciones de renta de los años 2007 y 2009, y por liquidación de julio de 2010, el servicio liquidó la renta imponible fijándola en una suma de aproximadamente 2.000 millones de pesos. Al efecto, igual que en el caso anterior, el servicio aplicó ante el incumplimiento de la sociedad en aportar documentación contable y tributaria la regla del artículo 35 para presumir la renta líquida imponible conforme al método del 10% del capital efectivamente invertido. La requirente igualmente dedujo reclamación tributaria y por sentencia de 15 de noviembre de 2016, el primer Tribunal Tributario Aduanero de Santiago rechazó el reclamo, confirmando las liquidaciones, ante lo cual se dedujo recurso de apelación que pende ante el Tribunal de Alzada de Santiago. En el caso de Clínica Enloa, por último, también frente a una solicitud de devolución de impuesto correspondiente a la declaración de renta por el año 2015 por alrededor de 60 millones, la Dirección Regional, en este caso de la ciudad de Antofagasta, denegó la solicitud y con fecha 24 de junio de 2016 liquidó el impuesto en la suma aproximada de 187 millones de pesos, empleando el artículo 35 en cuanto a que ante la falta de antecedentes se liquida la renta conforme a una presunción, en este caso aquella
opción del porcentaje de las ventas realizadas durante el ejercicio, tomando como base el promedio de los porcentajes obtenidos por el mismo concepto por otros contribuyentes del mismo giro y de la misma plaza. Aplicando esta normativa, la Dirección Regional fijó un porcentaje del 21% para calcular, considerando el parámetro de rentabilidad promedio normal de contribuyentes de igual giro, mismo segmento y plaza. La requirente dedujo reclamación tributaria, que fue acogida en parte por el Tribunal Tributario y Aduanero de Antofagasta, que procedió a recalcular la tasa fijándola en un porcentaje del 17,5%, siendo esta sentencia confirmada por la Corte de Apelaciones de la misma ciudad con fecha 12 de diciembre de 2017, y contra esta última sentencia la clínica interpuso recursos de casación en la forma y en el fondo, los cuales se encuentran pendientes de resolver ante la excelentísima Corte Suprema. Ahora, entrando al fondo, a continuación expondré sucintamente las alegaciones de inconstitucionalidad de los requirentes, sin perjuicio de los matices pertinentes, y a continuación se hará una referencia a los argumentos vertidos por el Servicio de Impuestos Internos para desestimar estos requerimientos. Así, las alegaciones de inconstitucionalidad pueden señalarse dividiéndolas en 5 temas. En primer lugar, se vulnera el principio de legalidad o de reserva legal de los tributos, artículo 19, número 20, inciso primero, 63, número 14 y 65, inciso cuarto, número 1 de la Constitución. Las requirentes afirman que nos encontramos frente a un tributo cuya base imponible es indeterminada y no está fijada en la ley, sino que queda al arbitrio del Servicio de Impuestos Internos, pudiendo el director regional respectivo de modo imprevisible optar por aplicar, en caso de faltar antecedentes, una presunción de renta mínima imponible de acuerdo al 10% del capital efectivo invertido o a un porcentaje de las ventas realizadas sobre la base de los porcentajes de otros contribuyentes del mismo giro y plaza. Ello en circunstancias de que, como lo ha declarado esta magistratura constitucional, conforme a la Carta Fundamental, los elementos configuradores del impuesto, esto es, el hecho, el sujeto, la tasa y, desde luego, el procedimiento de determinación de la base imponible, deben ser fijados por ley, y siendo su forma, proporción y progresión asuntos de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Únicamente por ley se puede imponer o suprimir impuestos, los que deben estar suficientemente delimitados en ella, de suerte tal que el contribuyente conozca en forma previa y suficientemente su obligación impositiva sin que quede espacio a la arbitrariedad. Las alternativas que dispone el artículo 35 impugnado para fijar la renta imponible no son determinadas sobre criterios claros, precisos ni objetivos, y también se vulnera la Constitución al soslayarse la proscripción de fijación de impuestos a la mera discreción de la autoridad. El Servicio de Impuestos Internos solicita el rechazo de este capítulo de impugnación, afirmando al efecto que la preceptiva impugnada sí cumple con el principio de legalidad, en los términos que precisamente lo ha establecido este Tribunal Constitucional. Esto es, que se contenga en la ley los elementos esenciales de la obligación, a saber, el sujeto gravado, los requisitos y forma de determinación del hecho gravado, la base imponible y la tasa. Al efecto, los artículos 29 y siguientes de la Ley sobre Impuesto a la Renta establecen la esencia de todos dichos elementos, y acto seguido, y para el evento de que la renta líquida no pueda determinarse por falta de antecedentes, el artículo 35 establece presunciones sobre renta mínima a imponer, lo que pasa a ser determinable sobre la base de las dos opciones que puede adoptar el director regional. Esto es, el 10% del capital efectivo invertido, como se determinó en el caso de las dos sociedades de inversiones requirentes, o bien el porcentaje de las ventas realizadas por sociedades del mismo giro, como se determinó en el caso de la clínica accionante. Estos métodos de presunciones son excepcionales y operan ante la falta de aportación de antecedentes del contribuyente para poder determinar clara y fehacientemente el impuesto. En la especie, en los 3 casos, se aplicó la norma precisamente ante la omisión de entrega de documentación, por lo cual no puede estimarse que el servicio haya actuado en forma infundada o caprichosa. Es la ley la que prevé este método de presunciones en el evento anotado, quedando a la discreción del servicio únicamente la posibilidad de optar por una de las dos alternativas de cálculo, estando los requisitos y la forma para el cálculo de modo preciso consignadas en la ley. Por cierto, además indica, esta presunción puede ser desvirtuada en sede administrativa o jurisdiccional. Segundo, se vulnera el principio de igual repartición de los tributos, artículo 19, número 2 y 20, inciso primero. Sobre la base de la presunción dispuesta por el artículo 35, el servicio fija una tributación diametralmente superior a la renta efectiva obtenida por la sociedad,
alejándose de la igualdad en la repartición de los tributos y en su necesaria proporción con las rentas ganadas por las empresas. Se afecta la igualdad porque en los casos de autos se aplica un tributo diferente y mayor que el aplicable al resto de los contribuyentes que ante la misma renta son gravados con una tasa inferior, desigualdad que además proviene del actuar arbitrario de la autoridad, actuar que se autoriza por la aplicación del artículo 35. El Servicio de Impuestos Internos solicita igualmente el rechazo de esta alegación, afirmando que nada se afecta a la igualdad ante los tributos de aplicarse la presunción ante el actuar omisivo del contribuyente, que no concurra a las citaciones ni aporta los antecedentes para determinar la base imponible, siendo este además solo uno de los elementos del tributo. Por cierto, de aplicarse el artículo 35, la igualdad sí se vería conculcada, pero respecto a los demás contribuyentes que han cumplido pronta y oportunamente con acompañar la documentación para determinar la base imponible, en comparación con quienes por negligencia o desidia no han cumplido dicha carga y pretenden quedar libres de gravamen. Luego tampoco puede estimarse, como señalan los actores, que el servicio esté actuando de modo arbitrario o con falta de justificación razonable, pues la norma lo que busca es resguardar el Estado de Derecho, el bien común y asegurar en definitiva el cumplimiento de la obligación tributaria. En fin, no existe desigualdad desde que el precepto se aplica a todos quienes se encuentran en la misma situación de incumplimiento de entrega de documentación contable. Tercero, vulneración de la prohibición constitucional de establecimiento de tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Artículo 19, número 20, inciso segundo. Ante solicitudes de devolución de impuestos pagados en exceso, el servicio, además de denegar dicha petición, procede a liquidar impuestos sobre una presunción de base imponible que aparece a todas luces desproporcionada y excesiva, al tiempo que el director regional, a su entera discreción, fija el impuesto de manera exorbitante e infundada, sin sujeción a criterios legales razonables que la justifiquen, todo lo cual torna el impuesto en un tributo injusto. En el caso de las sociedades de inversión, se indica que el servicio no disponía de los antecedentes suficientes como para determinar el 10% del capital efectivo invertido en el ejercicio, por lo que fija de forma arbitraria y sin fundamento suficiente la base imponible y en montos superiores a la renta efectiva obtenida por las sociedades. En cuanto al examen constitucional de proporcionalidad, el artículo 35 se erige como una norma que carece de la idoneidad para determinar la renta, es innecesaria, puesto que el servicio podría fijarla sobre la base de la declaración de impuestos, y hay además desproporción en sentido estricto al no ajustarse la base imponible, conforme a los métodos del artículo 35, a la situación tributaria real de los contribuyentes. Clinical Law agrega, en este caso, que el impuesto es desproporcionado e injusto en la especie, dado que la fijación de la base imponible sobre la presunción del promedio de las ventas de otros contribuyentes del mismo giro y plaza es un criterio del todo subjetivo, basado en comparaciones irreales y abierto en consecuencia a la arbitrariedad de la autoridad, añadiendo que en su caso el Tribunal Tributario y Aduanero de Antofagasta estimó efectivamente que existía un error en el cálculo de la tasa, bajando el porcentaje aplicado para determinar la base imponible del 21% al 17,5%. También cuestiona la discrecionalidad del director regional en poder aplicar la presunción que operó en su caso o bien la del 10% del capital invertido, señalando que de haberse efectuado este último cálculo, la base imponible sería considerablemente inferior, lo cual reafirma el carácter desproporcionado e injusto del impuesto a cuyo pago se ve obligada. El Servicio de Impuestos Internos también insta por el rechazo de esta impugnación. Señala que el precepto impugnado no constituye en su aplicación un tributo desproporcionado ni injusto. Como se indicó, el artículo 35 opera como consecuencia de un obrar del propio contribuyente, que voluntariamente o por negligencia omite aportar los antecedentes para poder determinar fehacientemente la base imponible. Luego, no se configura la aplicación de un tributo injusto, arbitrario ni confiscatorio, ni se trata de un mecanismo de sanción o ilegítima coacción, sino simplemente de una presunción para poder fijar uno de los elementos de la obligación tributaria consistente en la renta mínima imponible ante la inasistencia del contribuyente. Respecto además de las alegaciones de Clinical Law, el servicio sostiene que el cuestionamiento respecto al porcentaje a aplicar para calcular la base imponible es un asunto de resorte del juez del fondo, sin que corresponda discutir el monto de dicho porcentaje en esta sede constitucional. Y en cuanto a la alegación de que el cálculo sobre la base del 10% del capital, en vez del porcentaje de utilidades obtenido por otras sociedades, habría arrojado una suma menor a pagar, tampoco es un tema de constitucionalidad.
sin perjuicio de lo cual manifiesta que en este caso se aplicó este sistema de presunción por el servicio. Además de ser lo único que es discrecional para el servicio, se aplicó este sistema dado que el capital efectivo invertido por la clínica estaba precisamente cuestionado al no tener los antecedentes pertinentes cuya verosidad no constaba para el servicio. Cuarto, se vulnera el derecho al debido proceso, artículo 19, número 3. Los requirentes afirman que desconocen los criterios empleados por el servicio para fijar la base imponible, asunto que queda al arbitrio total de este, sin posibilidades de oponerse por parte del contribuyente que pide la devolución y a cambio recibe una carga impositiva, sin ser apremiado el efecto y fuera de las garantías del debido proceso que permitan contrastar las divergencias entre la devolución pedida y el impuesto cobrado, y además desnaturalizándose por la autoridad del procedimiento administrativo. Clínica Loa además alega la afectación del justo y racional procedimiento, ya que el sistema de cálculo sobre el cual se fija la base imponible a su respecto es secreto, sin que haya podido conocer cómo se calcularon las utilidades promedio de los otros contribuyentes y anulándose su derecho a defensa. El Servicio de Impuestos Internos también solicita el rechazo de este capítulo. Atendido que las empresas requirentes, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, pueden ejercer sus derechos para desvirtuar las presunciones del artículo 35 y fijar otra base imponible. En este sentido, señalan que el artículo 21 del Código Tributario prescribe que es obligación del contribuyente probar con sus antecedentes el monto de las operaciones para fijar la base, cuestión que no hicieron los actores, operando en consecuencia la presunción. Luego, debe tenerse presente que malamente se afecta el debido proceso desde que las tres actoras han recurrido por la vía jurisdiccional contra las liquidaciones del servicio en las tres gestiones pendientes en que inciden las acciones de inaplicabilidad impetradas. Respecto de la alegación del secreto que expone Clínica Loa, el servicio señala que no se ha afectado su derecho a defensa, puesto que en la instancia jurisdiccional ante el Tribunal Tributario de Aduanero, conforme le ordena la ley, el servicio aportó todos los antecedentes que tuvo en consideración para la determinación de los porcentajes. Por último, en quinto lugar, se vulnera el derecho de propiedad, artículo 19, número 24, en relación con el número 26. La aplicación del precepto impugnado importa el establecimiento de una verdadera sanción, en que el servicio, junto con denegar la devolución, aplica coactivamente el método del artículo 35, tasa y cobra impuestos, burlando el principio de confianza legítima del contribuyente, que actúa de buena fe, y generándole una carga excesivamente gravosa que importa una exacción patrimonial en abierta infracción al derecho de propiedad. La autoridad establece de forma arbitraria y sin fundamento en la base imponible, fijando un impuesto que además de es desproporcionado, es expropiatorio y que afecta por ende en su esencia el derecho de propiedad. El servicio también pide el rechazo del requerimiento en esta parte, dado que el artículo 35 no configura la aplicación de un impuesto antojadizo, ni menos confiscatorio del patrimonio de las requirentes. La obligación legal que fija la carga probatoria que pesa sobre el contribuyente para reducir la base imponible ante las presunciones no ha sido reclamada en la especie. Cuestión diferente es que los actores no hayan aportado antecedentes para poder determinarla en la sede administrativa y por ende, en ese caso no habría sido necesario la aplicación del cuestionado artículo 35. Al tiempo que, en los tres casos, los tribunales tributarios y aduaneros han confirmado que las requirentes no acompañaron la documentación contable, sin que ahora, vía acción de inaplicabilidad, puedan las actoras invocar la afectación de su patrimonio ni intentar sustraerse del pago de los tributos. Hago presente que, amén de las argumentaciones expuestas, el Servicio de Impuestos Internos plantea también que las acciones de inaplicabilidad deben ser desestimadas, atendido que envuelven un asunto de mera legalidad. Ello está dado por una serie de alegaciones efectuadas por las actores en cuanto a la entrega o no de los antecedentes contables y tributarios y a su exactitud, así como a la fijación del monto de la tasa por el servicio y su actuar o no apegado a la ley durante el proceso de fiscalización, al tiempo que se afirma que en realidad los requerimientos se dirigen en contra del acto administrativo emanado del Servicio de Impuestos Internos y no atacan propiamente un precepto legal, asuntos todos que deben ser resueltos por el juez del fondo y no en sede de inaplicabilidad. Finalmente, argumenta la autoridad que el precepto impugnado no es decisivo para la resolución de las gestiones pendientes, pues aun cuando se declarase la inaplicabilidad del artículo 35, ello no produciría efectos, ya que el artículo 64 del Código Tributario, que no ha sido impugnado, igualmente faculta al servicio para tasar la base imponible a efectos de liquidar el impuesto cuando el contribuyente no concurre a las situaciones o no contesta la petición de antecedentes. Concluyo, señor presidente, señoras ministras, señores ministros,
señalando que se han anunciado en forma para alegar los abogados representantes de las tres partes requirentes y del Servicio de Impuestos Internos. Muy bien. Los señores abogados de las partes requirentes y del servicio tienen observaciones que hacer a la relación. Si no es así, en consecuencia, tiene la palabra por Inversiones Silvestres y por Inversiones del Parque Limitada, en primer término, el abogado don Gabriel Saliani, hasta por 30 minutos. Si necesita, pide una extensión. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Trataré de ajustarme a esos 30 minutos. Con la venia del señor presidente y de vuestras señorías excelentísimas, alego en representación de Inversiones Silvestres y Inversiones del Parque, recabando la inaplicabilidad en el caso concreto de que se trata del artículo 35 de la Ley de Impuestos a la Renta, en virtud del cual el Servicio de Impuestos Internos, en una forma más bien mecánica y artificial, aplicó la presunción ahí prevista, permitiéndole generar, en definitiva, una exorbitante suma a título de tributo o de sanción, si se quiere, por la no comparecencia y el no acompañamiento de antecedentes dentro de tiempo y forma solicitado en su oportunidad en el año 2010 por el Servicio de Impuestos Internos. Para comenzar, vuestras señorías excelentísimas, no puedo sino recordar aquel pasaje o aquella obra literaria de Franz Kafka, El Castillo. Aquella obra en la cual un personaje, un agrimensor, llega de noche a un pueblo oscuro y donde hay un gran castillo en el cual se establecen las normas y se marca la convivencia y la forma de vida de ese pueblo. Y en esa obra hay solo dos protagonistas, el poder y los administrados. Y es una verdadera pesadilla para el personaje que intenta conocer sus deberes, intenta acercarse a las normas, intenta penetrar en el castillo y en realidad no tiene derechos, sino que solo tiene deberes. La verdad que el caso de Auto, los casos cuya inaplicabilidad concreta se solicita, traen a colación este relato. Pocos casos, vuestras señorías excelentísimas, ejemplifican con mayor claridad que este el propósito de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Porque como veremos en la aplicación en concreto de una norma, en este caso, al caso específico, deviene en manifiestamente inconstitucional. Y deviene en manifiestamente inconstitucional no solo por las normas constitucionales que se han invocado y de la cual el relator ha dado cuenta, sino por una aún más primaria norma que está prevista en el artículo 1, inciso 4 de nuestra Carta Fundamental y que es el principio de servicialidad, en definitiva, del Estado. Es decir, de una u otra manera, aquí, artículo 1, principio de servicialidad, nos recuerda de una u otra manera que este castillo, ¿no es cierto?, que nos hablaba Kafka, no puede primar o no puede predominar sobre los administrados, no puede imponer, ¿no es cierto?, sus normas, ¿no es cierto?, sin conocimiento y sin criterio, sin razonabilidad a la cual ajustarse. En la especie, vuestras señorías excelentísimas, se ha creado de facto un impuesto al patrimonio por parte de la administración en lugar de determinar un tributo derivado propiamente de las rentas del patrimonio. Lo que vamos a ver a lo largo de este alegato, en el caso de mis representados, es particularmente grave. Y es particularmente grave, vuestras señorías excelentísimas, porque se trata de sociedades de inversiones que transan en bolsa o acciones del artículo 107 de la Ley de Renta, antiguamente del artículo 18 ter de la Ley de Renta, que se supone que son ingresos no renta. Por lo tanto, si el Servicio de Impuestos Internos había de hacer una liquidación o una tasación conforme a derecho de los impuestos que correspondían a esta sociedad, probablemente no hubiera podido no solo llegar a una cifra de la relevancia de la que aquí se ha alcanzado, sino que probablemente se hubiera encontrado ante la obligación de proceder o acceder a la devolución de impuestos que se había solicitado. En el fondo, su señoría ilustrísima, el Servicio de Impuestos Internos ha hecho letra muerta del principio de servicialidad previsto en el artículo inciso 1, número 4, y en forma pertinaz, aprovechándose tal vez de un clásico error contable, una defectuosa, si se quiere, laxa notificación, ha aplicado esta presunción tan especial prevista en el artículo 35, teniendo y sabiendo, porque así lo ha denunciado y lo ha dicho en sus propios escritos, que bien podía optar por la posibilidad de tasación prevista en el artículo 64. Y vamos a ver más adelante, vuestras señorías excelentísimas, del Código Tributario, que esa opción no era baladí. No se trata de un asunto
de mera legalidad, sino que se trata de un profundo asunto y de incumbencia constitucional. Así como no puede aprovecharse de su propio dolo, una persona, no corresponde a la administración que se aproveche con fines recaudatorios de un clásico error, si se quiere, contable. Y por lo tanto demostraré a lo largo de este alegato que de no haber mediado esta aplicación, en definitiva, discrecional y, si se quiere, arbitraria, sin parámetro alguno del artículo 35, el Servicio de Impuestos Internos, presumiendo una renta, vulneró de modo flagrante la Constitución Política de la República en el caso concreto, afectando las garantías de las cuales ha dado cuenta extensivamente la relación y, por lo tanto, las obviaré en este momento. ¿De qué se trata todo esto, Vuestra Señoría Excelentísima? Y muy sucintamente, pues aquí ya algo se ha dicho. Mis representadas en el año 2007 y en el año 2009 recabaron sendas devoluciones de impuestos, por cifras importantes, pero claramente menores a la luz del tributo que se ha liquidado por el Servicio de Impuestos Internos. En un momento, en una sociedad reclamó 13 millones de pesos, después pidió en el año 2007, 75 millones de pesos en el año 2009, 75 millones de pesos otra sociedad en el año 2007, 95 millones de pesos en el año 2009. Y frente a esta situación, el Servicio de Impuestos Internos, frente a esta situación de devolución de impuestos, conforme lo prevé el artículo 6, letra B, numeral 9 del Código Tributario, es decir, disponer la devolución y pago de las sumas solucionadas indebidamente o en exceso a título de impuestos, frente a esta situación, en el curso del procedimiento administrativo generado para resolver la solicitud del contribuyente, el Servicio de Impuestos Internos recabó antecedentes adicionales por medio de sendas citaciones el 31 de marzo del año 2010 y el 28 de abril del año 2010. Son estas citaciones del año 2010 a las que no concurrió mi representada. Efectivamente, no aportó los antecedentes porque no supo de estas citaciones, pero no es objeto del debate en esta litis el por qué no supo de estas citaciones o cómo se vio privado de la posibilidad de hacer valer estos antecedentes. Y en el transcurso tan solo de 2 a 3 meses se emitieron las liquidaciones respectivas aplicando la norma del artículo 35 de la Ley de Impuestos a la Renta. Ante esta inactividad por este error contable o de notificación, al no proveerse la información respectiva, se optó por esta presunción y, en términos sencillos, abusando del artículo 35, en lugar de acceder a la devolución de impuestos o rechazar la misma en último término, se optó por liquidar miles de millones de pesos a cada una de las sociedades de inversión. Por arte de Birla y Birloque se liquidaron impuestos, Vuestras Señorías Excelentísimas, a cada sociedad por la suma superior a 2.000 millones de pesos, que si a eso aplicamos la norma del artículo 53 del Código Tributario, 1,5% mensual de interés moratorio desde el año 2010 a la fecha, estamos hablando de una suma absolutamente exorbitante que no se condice con ningún otro criterio. En síntesis, Vuestras Señorías Excelentísimas, estos hechos dan cuenta que aquí ha habido una evidente desviación del procedimiento administrativo. Aquí hay una suerte, Vuestras Señorías Excelentísimas, de reformatio impeius, una reforma peyorativa en perjuicio del administrado, que ya abundante jurisprudencia de cortes tribunales constitucionales como el colombiano o el español han recogido como una norma que se aplica no solo en el procedimiento administrativo sancionatorio, también en el procedimiento administrativo que culmina en un acto gubernativo terminal. En este caso, lo que ha hecho la autoridad es actuar en contra, en ese sentido, de los perjuicios en la forma más adversa posible del administrado, de aquel ciudadano, ¿no es cierto?, que llega al pueblo donde se encuentra este castillo, el que nos relata Kafka. En el fondo, Vuestras Señorías Excelentísimas, ha hecho un completo abandono del principio de servicialidad. El profesor Sotoplos, en la Jornada de Derecho Público de la Universidad de Chile en el año 1995, en el discurso inaugural, refiriéndose precisamente al principio de servicialidad, decía que este importaba el imperativo constitucional que, además, en su actuación de satisfacer las necesidades públicas, el Estado debe hacerlo con eficiencia, decía, con oportunidad, de manera idónea, proporcionada, razonable, no arbitraria, igualitaria y sin discriminaciones
o diferencias carentes de fundamentación jurídica. Huelgan comentarios, vuestras señorías excelentísimas, para advertir que los hechos de esta causa, los presupuestos fácticos que dan cuenta de por qué venimos a este Tribunal Constitucional a recabar la inaplicabilidad en el caso concreto del artículo 35, de la presunción prevista en el artículo 35, como veremos, la aplicación de esta presunción incumplió todas y cada una de las exigencias, mutando, desnaturalizando a tal punto el procedimiento que arrastró consigo en el caso específico al artículo 35 de la Ley de Rentas y devino en definitiva en inconstitucional. Es decir, a partir de la infracción al principio de servicialidad del Estado, la forma en que actuó esta reformatio imperius, el Servicio de Impuestos Internos, arrastró consigo en definitiva al artículo 35 en este caso concreto que devino en inconstitucional. No se trata, vuestras señorías excelentísimas, como se pretende por el Servicio de Impuestos Internos, de asuntos de mera legalidad, como asevera en sus escritos mi contradictorio y seguramente se hará cargo también en esta audiencia. Si bien las cuestiones de legalidad son una consecuencia de los vicios de inconstitucionalidad, en definitiva no son dichas cuestiones las que buscamos controvertir en esta sede constitucional. Por lo mismo, aquí no se trata de cuestionar, vuestra señoría excelentísima, y en esto quiero ser extraordinariamente claro, no se trata de cuestionar si concurren o no los presupuestos o condiciones exigidos por el legislador para aplicar la presunción. Tampoco estamos cuestionando en esta instancia, ni vamos a impugnar, la pertinencia de la documentación contable y tributaria exigida para la acreditación de la renta líquida efectiva de nuestros representados. Y tampoco, por cierto, pedimos resolver si el Servicio de Impuestos Internos puede o no legalmente mutar el procedimiento generado a partir de una simple devolución de impuestos por otro de carácter inquisitivo, fiscalizador, destinado a determinar la renta imponible efectiva del contribuyente. Obviamente, vuestras señorías excelentísimas, la actuación del Servicio de Impuestos Internos nos parece manifiestamente ilegal. Por de pronto, controvierte el artículo 41, inciso tercero, si no me equivoco, de la Ley de Procedimientos Administrativos 19.880, que recoge la prohibición de reforma de reformatio imperius en el procedimiento administrativo. Pero no es el asunto, no es la cuestión esencial desde el punto de vista constitucional. Acá de lo que se trata, vuestras señorías excelentísimas, es de resolver las cuestiones de constitucionalidad independiente de las de ilegalidad, que surgen de la aplicación del artículo 35 de la Ley de Rentas en el caso concreto de que se trata. Y por lo tanto podemos identificar básicamente, a efectos de síntesis, tres grandes cuestiones de constitucionalidad, vuestra señora excelentísima. En primer lugar, el artículo 35 no precisa razonablemente los requisitos o presupuestos que deben darse para la aplicación de la presunción, abriendo paso a la discrecionalidad ilimitada del servicio. Es la indeterminación de la norma del artículo 35 la primera cuestión de inconstitucionalidad. La segunda cuestión de inconstitucionalidad, vuestras señorías excelentísimas, guarda relación con el hecho que la indeterminación no se limita a los presupuestos para aplicar la presunción. También se extiende al hecho de que el artículo 35 considera dos modalidades de presunción sin fijar criterios que habiliten al legislador para optar entre una u otra. La muestra más elocuente de ella o de ello es que en esta audiencia estamos presentes el suscrito en representación de Inversiones Silvestres y el Parque, porque se le aplicó la primera modalidad, y está presente el representante de Clínica Loa, que presentó un recurso con posterioridad, al quien se le aplicó la segunda modalidad, es decir, se le aplicó un criterio que guardaba relación con las ventas. ¿Por qué un criterio? ¿Por qué el otro criterio? Ciertamente aquí no hay nada claro y fue absoluta decisión del administrador del Servicio de Impuestos Internos por sí y ante sí en su momento. Y la tercera causal o cuestión de inconstitucionalidad dice relación con la aplicación del artículo 35 en cuanto deviene inconstitucional por la manifiesta desproporcionalidad, sea como tributo, como se ha narrado en el requerimiento y así lo ha explicado el señor relator, sea que se considere, en lugar de que esto es un tributo, que lo que está previsto, y que vamos a ver que esto se aviene con la historia de la ley, se trata de, en definitiva, de una sanción prevista por el legislador en su momento y, por lo tanto, también con las limitaciones del principio de legalidad y de proporcionalidad que en cuanto sanción el artículo 35 conlleva. Veamos cada uno de estos acápites, si me permite, vuestra señoría excelentísima. En primer lugar, en cuanto a la indeterminación de los requisitos o presupuestos que deben darse para aplicar el artículo 35.
El artículo 35, vuestras señorías excelentísimas, dispone que cuando la renta líquida imponible no se pueda determinar clara y fehacientemente por falta de antecedentes o cualquier otra circunstancia, puede el administrador optar por una de las alternativas allí previstas, 10% del capital propio efectivo o bien la hipótesis, ¿no es cierto?, de un porcentaje de las ventas de otras empresas de la misma época. La indeterminación es evidente, no se parece en nada a lo que prevé el artículo 21, inciso segundo, 22 o 64, inciso primero del Código Tributario, cuando se refiere a posibilidades que habilitan al Servicio de Impuestos Internos para tasar. El artículo 64, por ejemplo, como lo reconoce el propio Servicio de Impuestos Internos, en su escrito, es la regla general. Y lo que hay en el artículo 35 es una norma particular de la ley de renta, es una norma especial, es una norma específica. ¿Por qué el Servicio de Impuesto Interno opta por una u otra? Solo se explica en la indeterminación por la similitud que tienen en su fundamento ambas normas. Pero esta imprecisión, vuestra señoría excelentísima, que se refleja en la norma del artículo 35, tiene su origen en la no adecuada recepción de la historia del legislador y en una mala praxis posterior del Servicio de Impuestos Internos que ha hecho uso de esta facultad. La historia de la ley, vuestra señoría excelentísima, quizás como pocas veces nos debe guiar y nos debe ilustrar en cuanto al verdadero sentido que tenía la norma del artículo 35 y por ende nos debe guiar para advertir el vicio de inconstitucionalidad del que estamos dando cuenta. Pues el tenor gramatical es insuficiente. No se puede determinar clara y fehacientemente por falta de antecedentes o cualquier otra circunstancia. ¿Qué dice la historia de la ley, vuestra señoría excelentísima? Primordialmente que se aplica al contribuyente que actúa de mala fe frente al servicio. Esa es la gran diferencia entre el artículo 35 por lo demás y el artículo 64. Estamos en presencia de un contribuyente de mala fe. La historia de la ley del artículo 35, vuestra señoría, y en esto hemos hecho un cierto trabajo arqueológico jurídico, se remonta al antiguo artículo 29, 28 en el proyecto de la ley 15.564 de 14 de febrero de 1964, el que a su vez sustituyó al artículo 20 de la ley de impuestos a la renta número 8.419 de 10 de abril de 1946. Y la historia fidedigna, y en esto es interesante cuando uno acude a las sesiones de la Cámara de Diputados, que tuvimos que obtener unas fotocopias bastante ilegibles en algunos aspectos, a sesiones de la Cámara de Diputados y a las sesiones del Senado en el año 64, cuando se debate respecto del alcance de esta norma, ¿qué es lo que señaló? Desnudó en extremo el actuar arbitrario del Servicio de Impuestos Internos al aplicar el artículo 35, porque reveló que la intención del legislador, por un lado, era que esta hipótesis estaba prevista para actuaciones de mala fe del contribuyente. En segundo caso, frente al debate reveló que la autoridad no estaba constreñida, ante la inquietud de algunos parlamentarios, el director del Servicio de Impuestos Internos reveló, no estaba constreñida a aplicar el artículo 35, podía optar por una alternativa menos lesiva. Tercera idea, reveló que la idea del legislador era no causar daño al contribuyente. Cuarta idea, la historia de la ley da cuenta que la disposición está hecha en favor del contribuyente, casi preclaramente como si estuviera pensando en el principio de servicialidad del artículo primero, inciso cuarto. ¿Qué dice la sesión 11, vuestra señoría excelentísima, del miércoles 6 de noviembre de 1963? El diputado señor Silva Ulloa, si me lo permite, señor presidente, y daré lectura a las partes pertinentes, consulta al director del Servicio de Impuestos Internos de la época, estamos hablando del año 1963, y le pregunta, en caso de pérdida o incendio de libros contables, qué es lo que debe hacer o qué es lo que va a suceder. Y el señor Ursúa, director de la época, replica, respondiéndolo al señor Ulloa, que tales hipótesis se aplicaría el artículo 64 del Código Tributario, según el cual el servicio podrá tasar la base imponible con los antecedentes que tenga en su poder. Agregó el señor Ursúa, el director no queda constreñido a aplicar la presunción, sino al criterio discrecional de tasar la renta sin ceñirse a la presunción legal. Agregó, no queda constreñido a aplicar la presunción, puesto que con ello se podría causar un daño muy grave al contribuyente, ya que la ley, en caso de falta de antecedentes para determinar fehacientemente la renta imponible sin que exista culpa por parte del contribuyente, suple la ausencia de tales antecedentes con la presunción, en este caso del 10% o en el otro caso con la tasación del 64%. Luego expuso o
agregó o añadió el ministro de Hacienda de la época, señor Maquena. Si me permite, señor presidente, el señor Maquena se expresa en los mismos términos y señala: el Servicio de Impuestos Internos no está constreñido a aplicar la presunción. Sin embargo, el Senado, vuestra señoría excelentísima, fue más lejos en el debate. El Senado explícitamente entendió que la presunción se aplica ante casos de contribuyentes de mala fe y que conlleva un carácter sancionatorio. Básicamente, lo que señalaron en esa ocasión los senadores Larraín, Letelier, de esa época, no de épocas recientes, y el senador Luis Bozay, básicamente consistió, en definitiva, en señalar en la acta de sesión número 65 de 22 de enero del año 63 que era inconveniente dar a la dirección una facultad tan amplia como la contemplada en el proyecto de la Cámara. Advertían ya el problema de indeterminación. Expresan los senadores entonces que las presunciones, dicen, proceden indistintamente respecto de dos tipos de contribuyentes. Es decir, estábamos hablando de las presunciones. El texto del artículo 28 de ese proyecto, que pasó a ser el 29, que es el actual artículo 35, es idéntico. Señaló, aquellas que no pueden presentar antecedentes contables para fijar la renta imponible cuando de mala fe no hayan llevado la contabilidad, y B, aquellos contribuyentes que por circunstancias que les son ajenas no se encuentran en condiciones de proporcionar tales antecedentes. Frente a este requerimiento, frente a esta situación que se presentaba, la figura del artículo 35 se dividió en dos y se agregó la situación precisamente también de dejar fuera el tema de los casos fortuitos, que es lo que está previsto inmediatamente siguiente en el actual artículo 35, entonces en el artículo 28. De hecho, el señor Bozay hizo presente que las presunciones solo debieran aplicarse a los contribuyentes que de mala fe no hayan llevado contabilidad conforme a la ley. Y esto mismo quedó reflejado, vuestras señorías excelentísimas, en el diario del Senado de la época. El diario del Senado, me imagino, como sería hoy día el canal del Senado en los tiempos actuales, dice exactamente aquello. Es decir, puede apreciarse que la definición anterior de la presunción de un 10% del capital efectivo constituye una sanción, lo dice, tal cual, para el contribuyente que no cumple con las obligaciones. Es una sanción, y esto deriva, digamos, en nuestro tercer acápite de inconstitucionalidad al que hemos de dar cuenta. Entonces, ineludiblemente, la historia de la ley da cuenta, vuestras señorías, que las presunciones solo han de aplicarse a los contribuyentes que actúan de mala fe y que no han llevado contabilidad, y no meramente al contribuyente que por indolencia, desprolijidad o error contable, error profesional, no concurra al Servicio de Impuestos Internos en tiempo y forma para proporcionar los antecedentes respectivos. ¿Bajo qué parámetros, vuestras señorías excelentísimas, el servicio aplica la presunción? ¿Qué criterio de razonabilidad aplica? ¿Qué justifica aplicar la presunción y no tasar según la regla general del artículo 64? ¿Qué habilita a incurrir en exacción indebida y extraordinariamente lesiva para el contribuyente? ¿Puede acaso el Servicio de Impuestos Internos erigirse en legislador e imponer un verdadero tributo confiscatorio, desaplicando de facto, como veremos el artículo 107 de la Ley de Impuestos a la Renta? Ciertamente no. El precepto no fija parámetro alguno. El contribuyente queda expuesto a la arbitrariedad. Y por eso es que es importante la historia de la ley, porque es en la historia de la ley donde está el presupuesto que no está previsto en la norma respectiva. El contribuyente de mala fe, que es aquel que le pueden aplicar el artículo 35. Lo que está completamente ausente en la descripción de la que hemos dado cuenta. Y esto importa entonces una grave lesión a derechos económicos fundamentales, como damos cuenta en nuestros requerimientos previstos en la Constitución. Dicho esto, vuestras señorías excelentísimas, en cuanto a la indeterminación, o el segundo capítulo, cuestión de inconstitucionalidad, en cuanto a que no se limita a los presupuestos a aplicar la presunción, sino también se extiende al hecho que el artículo 35 considera dos modalidades, dejando al arbitrio del Servicio de Impuestos Internos optar por una u otra. Esto no es baladí en el caso concreto, vuestra señoría. El Servicio de Impuestos Internos sabía que se trataba de una sociedad de inversiones que transaba exclusivamente acciones con presencia bursátil de aquellas que acceden al beneficio del artículo 107 de la Ley de Impuestos a la Renta o antiguo 18 ter, es decir, que se trataba de ingresos no renta. ¿Y por qué digo que lo sabía, vuestras señorías excelentísimas? Lo sabía, en primer lugar, porque el propio formulario 22, con el cual se hace la declaración de la renta, de mi representado en los años pertinentes, en la glosa 819, señalaba todos sus ingresos en la glosa del Fondo de Utilidades No Tributarias generado en el ejercicio.
y señalaba una cifra cuantiosa referida al respecto. Podríamos decir eso es insuficiente, es solo la declaración del contribuyente actuando de buena fe de cara al administrador. Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos cuenta con más antecedentes. Entre otros, cuenta con todas las declaraciones juradas 1891 y 1894 que exige el Servicio de Impuestos Internos a cada corredora de bolsa, agente de valores y casa de cambio cuando transa, compra y venta acciones y demás títulos por su intermedio. Cuenta con las declaraciones de los fondos de mutuos, que también deben hacer las mismas declaraciones en el formulario 1894. Es decir, el Servicio de Impuestos Internos conocía, a tal punto conocía que los ingresos eran no renta, que anoche, preparando este alegato, imprimí algunas de todas estas declaraciones de los corredores del año 2007 y 2009, donde aparece con el nombre mnemotécnico de la acción que se transa, la cantidad, la corredora de bolsa que interviene, Alfa Corredoras de Bolsa en un año, BCI, Santander, corredores de bolsa, etc. Lo que proveen terceros al servicio. Y cuando uno ve el nombre mnemotécnico de las acciones que aparecen aquí acompañadas, esto lo hice con la clave del cliente, me metí en el computador, ingresé a su página del Servicio de Impuestos Internos y imprimí esto para efectos del tribunal. Cuando uno hace esto, advierte que se trata de acciones de alta presencia bursátil, de acuerdo a lo que dispone el artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta. Se me podría argumentar, bueno, ¿cómo sé yo que tienen alta presencia bursátil en los términos del artículo 107? Bueno, fui www.bolsadecomerciosantiago.cl y hay un link y dice acciones con presencia bursátil para efecto del beneficio del artículo 107, Ley de Impuesto a la Renta. Y esto es de la máxima gravedad, vuestra señoría excelentísima, porque el servicio tenía en su poder todos los antecedentes históricos de las sociedades que siempre habían transado operaciones no renta, es decir, las acciones que transaba en una sociedad de inversiones. El giro principal de la empresa está dedicado a esto y se accede a este beneficio tributario. No era un contribuyente nuevo para el servicio, es decir, el servicio tenía antecedentes suficientes, sino para determinar completamente entonces el tributo, al hacer el cruce de la información, por supuesto, para saber, vuestra señoría excelentísima, que el grueso de los ingresos de esta sociedad guardaban relación con situaciones que no suponían renta, no había incrementos patrimoniales que debieran tributar. Y optó, en lugar de la opción también, incluso que podría haber efectuado de una tasación de compra, venta de acciones, en base a la segunda parte del artículo 35, en una forma que podría haber sido menos lesiva para el contribuyente, optó por la alternativa más lesiva. ¿Y cuál es la alternativa más lesiva para una sociedad de inversiones? Su patrimonio, vuestra señoría excelentísima. Es decir, son sociedades de un altísimo patrimonio que transan importantes sumas en bolsa, y que, por lo tanto, si le aplico el 10% al patrimonio, por cierto, excedo cualquier otro criterio razonable de proporcionalidad para efecto de aplicar un impuesto. Entonces, no es baladí que, pudiendo el Servicio de Impuestos Internos optar por opciones más gravosas, en definitiva, aplicara la regla, por ejemplo, general del artículo 64, o incluso aplicara la subsidiaria o la segunda alternativa del propio artículo 35, optara por la más grave. Ahora, ¿cómo optar por una u otra alternativa? ¿Cuál fue el criterio orientador del servicio? ¿Cuál fue la directriz legal? No lo sabemos. El contribuyente queda expuesto a la más absoluta discriminación arbitraria de parte del servicio. Y lo anterior se traduce en una abierta infracción a parámetros de razonabilidad propia de los tributos, que, como ha dicho este excelentísimo tribunal, entre otros en las sentencias 1399 del 2009, 1460 del año 2009 o incluso la 280 del año 98, el tributo resultante termina siendo burdo, exagerado, injustificable, pues traspasa los límites razonables y prudentes. Por último, cabe hacer incluso el contraste con el artículo 36, si debemos hacer una interpretación sistemática también de la ley de renta y de la norma, el cual con mucho mayor precisión y con mucho mayor rigor establece un rango de 1 al 12% de las ventas. Hay una preocupación por establecer ciertos criterios y parámetros, es decir, si uno contrasta 35 con 36, también se da cuenta de una notoria diferencia. Por último, vuestra señoría excelentísima, y si me permite, pero me voy a extender brevemente. La aplicación del artículo 35 de la Ley de Impuestos a la Renta deviene inconstitucional por la manifiesta desproporcionalidad, que se manifiesta sea como tributo, sea que se lo trate como sanción. Es decir, la manifiesta desproporcionalidad que conlleva su aplicación, como un nuevo tributo o como sanción. La verdad que hay dos maneras de ver, en definitiva, esta hipótesis o esta situación.
se puede afirmar que el Servicio de Impuestos Internos creó un tributo aprovechando la indeterminación del artículo 35, y es lo que hemos desarrollado latamente en el requerimiento, explicitando que al gravar en forma exorbitante a estas sociedades importó con ello desconocer el principio de legalidad tributaria y el principio de proporcionalidad. O bien lo podemos ver en una segunda alternativa, que es la que me quiero centrar a modo de término de este alegato de alguna forma, ya que en definitiva podemos entenderlo junto a la historia de la ley ya reseñada, que estamos ante una sanción al contribuyente que actúa de mala fe, que no dispone para todos los efectos de contabilidad. En este caso, también estamos ante un vicio de legalidad, o al principio de legalidad, desde el punto de vista del derecho sancionador. Requerimos una ley previa, cierta, estricta, ya que toda sanción exige parámetros objetivos, claros y conocidos por el destinatario anteriores a su aplicación, pero también exige adecuarse al principio de proporcionalidad. Y para efectos de esta audiencia, entonces, dando por reproducido lo que he dicho en el requerimiento, en la primera vertiente, me centraré en la segunda vertiente, si se quiere, desde el punto de vista de la historia de la ley como sanción. Y aquí la aplicación del artículo 35 como sanción conlleva una manifiesta inconstitucionalidad en el caso concreto, vuestra señoría. En este sentido, quizás hay 4 puntos o presupuestos fácticos que debieran orientar el análisis para advertir por qué es tan manifiesto. En primer lugar, recordar que estamos ante un contribuyente que actúa de buena fe y que recaba, en uso del principio de confianza legítima, la devolución de ciertos tributos, menores a la luz de los que después se giran o se le liquidan. Que incurre en un clásico error contable de no aportar los antecedentes solicitados dentro de 60 o 90 días del requerimiento de parte del servicio, y se le liquida un exorbitante tributo. Y esto es nuevo en el relato, vuestra señoría excelentísima, y me gustaría que asentarlo, porque es un tema fáctico, relevante para el análisis concreto de este caso. El contribuyente aporta la totalidad de los antecedentes recabados por el Servicio de Impuestos Internos tan pronto se impone de la liquidación, acompañándolos, cada uno de ellos, a la respectiva revisión de actuación fiscalizadora, las famosas RAF, el 8 de octubre del 2010. Es decir, el contribuyente, cuando ya se da cuenta que le giran, le liquidan este impuesto, va al Servicio de Impuestos Internos, concurre, presenta una RAF y acompaña todo el legajo, los balances que se le solicitan, los libros de contabilidad, todo lo que le requiere el servicio. ¿Y cuál es la actuación del servicio frente a ese hecho concreto, específico, y que explica en el caso concreto también la inconstitucionalidad del artículo 35? Y este dato de contexto no es menor. No obstante contar con todos los antecedentes, vuestra señoría, se niega a atender los mismos, pues invoca la circular 26 del Servicio de Impuestos Internos, no un reglamento, no una ley, por cierto, no la Constitución, la circular 26, para señalar que está el contribuyente solicitando una nueva auditoría contable y que eso no se puede ejecutar en una revisión de actuación fiscalizadora. La verdad, vuestra señoría excelentísima, esto supera incluso a Kafka. Desatendió no solo el principio de servicialidad, sino también el de contradictoriedad del artículo 10 de la ley 19.880 y la garantía evidente del debido proceso, el 19, número 3. Pero es más grave, vuestra señoría excelentísima, desatendió el artículo 6, letra B, numeral quinto, del Código Tributario, en cuanto dispone que es obligación o es facultad del director regional del Servicio de Impuestos Internos corregir, incluso de oficio, dice, cualquier vicio o error manifiesto en una liquidación de impuestos. Corregir de oficio un error manifiesto. En otras palabras, vuestras señorías excelentísimas, la aplicación del artículo 35 devino en inconstitucional ab inicio, al gestarse la liquidación, pero más aún se ve reforzada con la negativa consciente del Servicio de Impuestos Internos a atender en el caso concreto los antecedentes contables provistos por el contribuyente. Invocar una mera circular interna para desatender norma expresa del Código Tributario da cuenta de una decisión consciente de vulnerar los derechos del contribuyente. La aplicación del artículo 35 es entonces manifiestamente inconstitucional, atendida a la forma arbitraria y conculcante de derechos con que el Servicio de Impuestos Internos utiliza
la presunción del artículo 35 en el caso concreto. Hay un claro afán recaudatorio, hay un claro propósito de gravar una exacción con una exacción indebida exorbitante el patrimonio de una sociedad cuyos ingresos no debían tributar prácticamente por mandato de la propia ley. Así las cosas, Vuestra Señoría Excelentísima, a la luz del caso concreto, la aplicación del artículo 35 no supera el test de proporcionalidad en ninguna de sus clásicas 3 dimensiones. Carece de idoneidad porque no tenía los antecedentes, porque tenía, el Servicio de Impuesto Interno, los antecedentes para determinar correctamente el tributo. No estamos ante un contribuyente de mala fe. Era innecesaria la aplicación de la norma del artículo 35 de esta presunción, porque la legislación disponía de mecanismos o alternativas más eficaces y, por supuesto, vulnera la interdicción de la arbitrariedad o la proporcionalidad en sentido estricto desde el momento en que utiliza una norma especial propia de la mala fe para gravar patrimonios que de otra forma no hubieran tributado. El actuar pertinaz contra el contribuyente es manifiesto y la desviación del procedimiento, la reformatio imperius, que es lo que podríamos decir en términos muy coloquiales, ir por lana y salir trasquilado. Es decir, solicitamos la devolución de 100 millones de pesos y se nos giran 2.000 millones de pesos, que aplicando la norma del artículo 53 hoy día debe ser superior a los 6.000 millones de pesos, parece una actuación flagrantemente abusiva y arbitraria por parte de la autoridad. Tal ha sido la voluntariedad del servicio, Vuestra Señoría Excelentísima, y con esto ya voy terminando, tal ha sido del servicio que Vuestra Señoría Excelentísima, curiosamente no es primera vez, yo pensaba que era primera vez que se planteaba alguna objeción de este tipo al artículo 35, pero ya en el año 2017 la Corte Suprema, por otras razones, conociendo también de un contribuyente que veía amagados sus derechos por la aplicación del artículo 35, señaló en la sala penal, considerando 15º, un fallo que dejaré a defectus videndi, de 21 de agosto del año 2017, que la inteligencia de la norma en comento parte del presupuesto ineludible de entender esta rama del derecho tributario como un conjunto normativo cuyo objetivo no es la mera obtención de la obediencia a sus mandatos sobre la base de la sumisión a ellos, sino que comprende tales preceptivas como sujetas a los mandatos de racionalidad y justificación propios del Estado democrático de derecho, que concibe su estatuto orientado a determinados fines, uno de los cuales es la persona humana, de manera que una actuación como la impugnada en autos no es admisible por defectos de falta de coherencia, justificación y racionalidad. Ministros Huica, Brito, Kinsmiller y 2 abogados integrantes el año recién pasado, hace un año. Vuestras Señorías, Excelentísima, el principio de servicialidad se entronca con las garantías constitucionales que hemos invocado y que dan cuenta en el caso concreto la afectación de derechos. No puedo sino concluir recabando, se declare inaplicable para el caso concreto que nos ocupa el artículo 35 de la Ley de Impuestos a la Renta, con las palabras del propio Kafka en el libro El Castillo, citando al agrimensor que llegaba a este pueblo. Si me permite, señor presidente, y con esto termino. Usted, señor alcalde, respondió K, no deja de darle a mi asunto un tratamiento como de bagatela, y no obstante ha ocupado un gran número de funcionarios. Si en un principio fue ínfimo, se ha transformado gracias al celo de funcionarios de la categoría del señor Sordini. Muy a pesar mío, ay de mí, pues mi ambición no aspira a ocasionar que se levanten y derrumben grandes pilas de expedientes que a mí se refieran, sino a trabajar con tranquilidad frente a mi mesa de dibujante como simple agrimensor que soy. Es eso, Vuestra Señoría Excelentísima, y no otra cosa, lo que supone la aplicación del mandato de declarar inaplicable el artículo 35 en el caso concreto de las sociedades de inversiones silvestres y el parque que han recurrido a esta instancia constitucional buscando hacer primar el Estado de Derecho y poner término a la conculcación a la que se ha habido expuesto por la aplicación inconstitucional de esta norma. Es todo cuanto tenía que decir a Vuestras Señorías Excelentísimas. Muy bien. El Tribunal Constitucional va a escuchar el próximo alegato y enseguida va a hacer un receso para que continúe el Servicio de Impuestos Internos. Consecuencia, tiene la palabra por Clínica El Loa, Sociedad Anónima, don Edmundo Soto Navarro, hasta por 25 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del señor presidente, este excelentísimo
Tribunal Constitucional, vengan a alegar por Clínica del Loa S.A. en estos autos sobre inaplicabilidad del artículo 35 de la Ley de Impuesto a la Renta. Para empezar mi alegato, sus señorías excelentísimas, quisiera contextualizar cómo fue que llegamos con Clínica del Loa hasta estos altos estrados. En todo el procedimiento administrativo y en el procedimiento judicial seguido contra la liquidación 66 que fijó los impuestos conforme al artículo 35, esta parte alegó consistentemente la falta de fundamento y el secreto de la resolución de la liquidación 66. A tal punto fueron esos alegatos que el mismo juez de la instancia, el juez del Tribunal Tributario de Antofagasta, declara en su sentencia expresamente que es cierto lo que alega esta parte, en cuanto que el acto administrativo dictado por el Servicio de Impuestos Internos no tenía fundamentos. Agrega el Tribunal Tributario de Antofagasta que es efectivo que los fundamentos de ese acto solo pudieron ser conocidos gracias a la acción probatoria del contribuyente que solicitó al tribunal que exigiera al Servicio de Impuestos Internos la presentación de esos antecedentes. Pero ¿qué concluye, lamentablemente, ese tribunal? Y posteriormente la Corte de Apelaciones a hacer suyo ese fallo. Dice, pero lamentablemente no podemos hacerle ningún reproche al Servicio de Impuestos Internos porque el Servicio de Impuestos Internos ha actuado conforme a la ley. Porque la ley es la que le obliga a guardar secreto de esos antecedentes y le imposibilita entregárselos al contribuyente e inicialmente también al tribunal, después se pusieron a disposición gracias a la acción de esta parte, le impide al Servicio de Impuestos Internos entregar los fundamentos de su resolución. Por lo tanto, en esa parte, si bien el tribunal dice expresamente que hay una colisión de normas, no puede hacerle un reproche al servicio, pues este solamente actúa conforme a la ley. Y por lo tanto, eso es lo que nos trae aquí, sus señorías excelentísimas. El problema no es la actuación del Servicio de Impuestos Internos, el problema es la ley. La ley, como lo dijo el Tribunal de Instancia y la Corte de Apelaciones, es la que le exige, en la aplicación concreta de este artículo, actuar de manera secreta. Y ese secreto es el que amaga seria y gravemente el derecho del contribuyente a un debido y justo proceso. Y esto no es teoría solamente, no es algo vago, esto lo vivimos claramente y absolutamente durante todo el proceso. Debimos presentar un reclamo tributario a ciegas, sin saber cuáles eran las razones por las cuales había un valor que era 21,1%, voy a corregir la relación, había un poco más. ¿Cuál era la razón de dónde salía este 21,1%? ¿Cuáles eran los contribuyentes? ¿Cuál era el número de contribuyentes? ¿Cuáles eran los cálculos aritméticos que hizo el Servicio de Impuestos Internos? ¿De dónde estaban? ¿Cuál era el giro? ¿Cuál era la actividad? Toda esa información era totalmente reservada y secreta y nunca esta parte pudo acceder a ella. Recién accedimos a ella cuando durante el probatorio se solicitó al tribunal que oficiara el Servicio de Impuestos Internos para presentarla, y el Servicio de Impuestos Internos, en el penúltimo día del probatorio, el día 19, en la tarde, hace llegar la información al tribunal, teniendo nosotros una audiencia de testimonial al día siguiente, en la mañana, para interrogar a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos precisamente sobre los actos que estaban contenidos en la información que se puso ese minuto a disposición. A pesar del breve tiempo que tuvimos, y estando yo en Santiago y el abogado que tenía que tomar la testimonial en Antofagasta, nos pudimos percatar de varios y serios errores que tenía esa información. Errores de cálculo, errores de referencia, que como ya lo dijo el relator, después fueron corregidos por el Tribunal de Instancia en un tema que está sometido a control de casación en la forma ante la Corte Suprema. Pero aún esa información que no se nos presentó es limitada. Nunca tuvimos acceso a la información base. Lo que se presentaron fueron simplemente planillas de cálculo, algunos cálculos aritméticos, algunos erróneos, como lo he mencionado. Pero ¿de dónde salió esa información? Las declaraciones de impuestos a los contribuyentes, de dónde se obtuvo esos cálculos, esas determinaciones, siguen aún en el secreto y la reserva. Y como dijo el Tribunal de la Instancia, no es culpa del Servicio de Impuestos Internos, es culpa de la ley. La ley es la que obliga que esos antecedentes se mantengan en secreto e impide
al contribuyente conocer de ello. Me parece, su señoría excelentísima, que es un acuerdo general acerca de la importancia que tiene la fundamentación, la motivación en los actos de la administración. El principio de la publicidad de los actos de la administración es fundamental, en primer lugar, para el ejercicio del control jurisdiccional. ¿Cómo se puede ejercer el control jurisdiccional de un acto que no está motivado, que no tiene fundamento? Es esencial también para el ejercicio del derecho del contribuyente a su defensa. Yo no puedo defenderme de algo que desconozco. Yo me pregunto, señoría excelentísima, ¿cómo se puede hacer el control jurisdiccional de un número, de un factor en una resolución, huérfano de cualquier antecedente, de cualquier fundamento que explique de dónde salió, cómo se obtuvo ese número? Eso es imposible. El Servicio de Impuestos Internos, como lo mencionó el relator, señala que es obligación del contribuyente desvirtuar las presunciones de renta establecidas conforme al artículo 35. Yo me pregunto, ¿cómo se desvirtúa lo que se desconoce? ¿Cómo se desvirtúa aquello cuyo fundamento se obtiene una vez que ya se ha presentado el reclamo, cuando ha cursado largamente el juicio, y además cuya información solamente es limitada y no tenemos ninguna posibilidad de poder contrastarla? Se trata de una resolución interna del Servicio de Impuestos Internos con códigos supuestos de información sobre rentas, ganancias, costos de contribuyentes, que tenemos que hacer fe que es cierto y efectivo, y que en base a eso se determinó la rentabilidad que debería aplicarse a este contribuyente. Quisiera, con el permiso del presidente, citar un artículo del mismo presidente del año 1986, en que me parece pertinente porque parece que fue escrito para este caso. Y voy a citarlo, referido en la revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Dice el artículo: en consecuencia, si un particular se siente afectado por un determinado acto de autoridad, deberá poder conocer sus fundamentos para que sobre esa base pueda impetrar adecuadamente a la correspondiente acción judicial, sin que sea racional ni justo que se le imponga demandar primero para que después, en el curso del proceso, recién la autoridad informe sobre los motivos fundantes del acto contra el cual se ha alzado. Esto, que fue escrito en el año 1986, pareciera que hubiera sido escrito por esta parte hace días para referirse a este caso. Es evidente, nos parece, señoría excelentísima, que este conflicto respecto del derecho del contribuyente a conocer los fundamentos demuestra claramente que el artículo 35, en su aplicación concreta, se deviene en absolutamente inconstitucional, porque esencialmente la forma de aplicar este artículo por parte del Servicio de Impuestos Internos supone usar información secreta que no puede revelar. No puede aplicar el artículo 35 en la segunda hipótesis de presunción sin tomar, y lo he hecho en todos los casos, en este caso por lo demás y en los demás casos que nos ha tocado ver, tomar información que es secreta y confidencial, que no puede ser revelada, para determinar una rentabilidad que por lo demás, y es un tema del fondo, nos parece que es totalmente real, 21,1% por una clínica en el norte de Chile, para determinar esa rentabilidad, impidiendo, en primer lugar, al contribuyente poder impetrar sus derechos a la defensa y a cuestionar este acto. Como decía, de hecho, nuestra única defensa contra la determinación, bueno, además de las demás alegaciones que aún están en conocimiento de la Corte Suprema respecto a la procedencia y los supuestos de aplicación de esta tasación, nuestra única defensa es decirse a los tribunales: no conocemos de qué cómo se calculó esto. Nuestra única defensa fue alegar la falta de fundamento evidente del acto administrativo. Pero los jueces de la instancia y del fondo dicen: es cierto, no tiene fundamento, pero no es culpa del Servicio de Impuestos Internos, es culpa de la ley. Y como lo dije al iniciar esta parte del alegato, eso es lo que nos trae aquí, sus señorías excelentísimas. Nos trae resolver un problema de la ley,
un conflicto de la ley con la Constitución. No estamos aquí para discutir si la actuación del Servicio de Impuesto Interno fue correcta, fue incorrecta, si se dieron o no los supuestos para aplicar la tasación. Esas son materias que están y siguen siendo materia del juicio al fondo. Estamos aquí para discutir si, en este caso concreto, este contribuyente tuvo un justo y racional procedimiento. El Servicio de Impuesto Interno alega que ese justo y racional procedimiento existió porque estamos sentados acá, porque el contribuyente pudo presentar un reclamo, porque el contribuyente pudo apelar de una sentencia de primera instancia, porque el contribuyente pudo presentar una casación contra la sentencia de segunda instancia. Siguiendo ese razonamiento, Su Señoría Excelentísima, y en opinión del Servicio de Impuesto Interno, el único fundamento, la única razón por la que podríamos sostener la inaplicabilidad de esta norma es porque no hubiéramos podido reclamar, que nos hubiera impedido reclamar de la liquidación 66. Ahora, yo me pregunto si las normas no hubieran impedido, los hechos no hubieran impedido reclamar, no sé cómo podríamos estar sentados acá si no hubiera una gestión pendiente sobre la cual reclamar de inaplicabilidad. Adicionalmente hay que decir que la forma en cómo se aplicó en el proceso no solamente vulneró nuestros derechos, sino que indirectamente y a través de la limitada información, pero alguna información que entregó el Servicio de Impuesto Interno a través de otros contribuyentes, vulneró el derecho de esos contribuyentes a su privacidad. En efecto, en el proceso se acompañaron, como ya he dicho, limitado, restringido, pero se acompañó el documento de información comercial y económica de otros contribuyentes, de giros, algunos similares, otros disímiles, que eventualmente podrían haber sido competidores de la misma clínica, afectando el derecho de esos contribuyentes a su privacidad. Probablemente esos contribuyentes ni siquiera se han enterado de que su información estuvo en conocimiento de esta parte, porque probablemente si ellos se hubieran conocido estarían sentados acá alegando también que la aplicación del artículo 35 no puede llevar, para poder dar en algo derecho a un debido proceso, violar otro principio constitucional como es el del derecho a la privacidad. Yo creo, Su Señoría Excelentísima, y para cerrar esta parte del alegato, esta última situación demuestra claramente el grave e insoluble problema de constitucionalidad que presenta el artículo 35 en su segunda hipótesis de tasación. La única forma en que pudiera aplicarse constitucionalmente el artículo 35 en esta segunda hipótesis es que el Servicio de Impuesto Interno pusiera a disposición oportunamente, no el penúltimo día del probatorio, toda la información, no parte de la información, toda la información que permitió y usó para determinar este porcentaje de rentabilidad que le aplica la clínica. Pero si hiciera eso, vulneraría las normas legales y constitucionales que protegen la privacidad de esos contribuyentes. Por lo tanto, estamos ante una norma cuya aplicación deviene inexorablemente en inconstitucional. Y por eso es que hemos recurrido a este excelentísimo tribunal para requerir esa tal declaración de inaplicabilidad. Me quiero referir ahora, Su Señoría Excelentísima, en segundo término, a la vulneración del principio de reserva legal de los impuestos. El artículo 35, en su segunda hipótesis, es una norma tributaria con una base imponible en blanco. ¿Qué quiero decir con esto, Su Señoría Excelentísima? Esta norma da amplia carta y amplias facultades a la Administración para determinar a su arbitrio, sin ninguna limitación, sin ninguna restricción, la forma, la rentabilidad que debe aplicarle al contribuyente. De hecho, su propia redacción, que me permito leer, señor presidente, que dice que será determinado por la Dirección Regional tomando como base, entre otros antecedentes, un promedio de los porcentajes obtenidos por este concepto por otros contribuyentes que giran en el mismo ramo en la misma plaza, entre otros antecedentes. O sea, puede ser cualquier otro antecedente. Esta norma en el hecho, y en distintos casos, hay direcciones regionales que consideran 3 casos, en este caso creo que fueron
7 o 10, otras consideran de la misma plaza, otros del mismo giro, de un universo de 30 o 50 contribuyentes, eligen este y este. En el caso nuestro, el listado del cual el Servicio de Impuesto Interno extrajo la información para poder determinar una supuesta rentabilidad, tenía una gran cantidad de contribuyentes, algunos de los cuales tenían incluso pérdidas. Algunos eran pymes, medianas empresas, grandes empresas. Eligió solamente a aquellos que tenían utilidad y las más altas. ¿Por qué no elegir también en una muestra aleatoria que podría ser estadísticamente razonable, tanto los que ganan como los que pierden, y establecer una rentabilidad? No hay forma de saberlo y no hay forma de controlarlo, porque la ley le permite actuar de manera arbitraria, en el sentido que a su total arbitrio sin ningún límite. Esto lleva, Sus Señorías Excelentísimas, a que planteemos que esta norma deviene claramente y es esencialmente, y en su propia redacción, inconstitucional, porque, y como ya se ha citado, y lo ha dicho este tribunal, la ley debe determinar los elementos del impuesto, y uno de esos elementos es la base imponible, que es el monto sobre el cual se va a aplicar la tasa del impuesto. No puede quedar al arbitrio de la determinación de la sola voluntad y decisión del Servicio de Impuestos Internos, como es en este caso. Quiero ya concluir mi presentación, Su Señoría Excelentísima, haciéndome cargo de algunas de las alegaciones que ha planteado el Servicio de Impuestos Internos. El Servicio de Impuestos Internos ha dicho que no estamos ante una norma que sea decisoria en la litis, en lo que estamos totalmente en desacuerdo. El mismo Servicio de Impuestos Internos ha señalado en sus escritos que la liquidación 66 y la tasación se basó precisamente en el artículo 35. Por lo tanto, no vemos cómo esa norma no pudo haber sido relevante en el caso de autos. El Servicio de Impuestos Internos también alega que esta norma ya se agotó. Por lo tanto, su inaplicabilidad no tendría efecto. Y al haberse agotado ya no podría ser objeto de control de inaplicabilidad. Este argumento nos llevaría, Su Señoría Excelentísima, a decir que todas aquellas normas sustanciales utilizadas por la Administración no pueden ser objeto del control de constitucionalidad, porque todas ellas ya habrían sido agotadas al ser utilizadas y ejercidas por el administrador, y por lo tanto quedarían sustraídas necesariamente y obligatoriamente del control de constitucionalidad de este tribunal. Razón por la cual nos parece que es una alegación que no tiene fundamento. El Servicio de Impuestos Internos ha señalado en estos estrados, en admisibilidad y en su escrito, que toda esta situación ha sido responsabilidad solo de Clínica El Loa, por ser un mal contribuyente, un contribuyente que incumple con sus obligaciones, un caso máximo de un contribuyente que merece todas las penas y las sanciones. No me voy a referir a estos argumentos, Su Señoría Excelentísima, porque muchos de ellos todavía son materias del fondo y son parte del recurso de casación, como son si se dieron o no los supuestos para la aplicación de estas tasaciones. Pero quiero decir que lo que plantea el Servicio de Impuestos Internos, en el sentido que el hecho supuesto de ser un mal contribuyente hace que Clínica El Loa no merezca la protección constitucional de sus derechos, me parece que es un argumento que es peligroso. Pensar que ciertas personas o ciertas entidades, por ciertas acciones que se les imputan, no pueden ser sujetos a protección constitucional, es algo que parece que rebasa este caso y nos lleva y entra un camino muy peligroso respecto de el rol de la Constitución y a quienes protege la Constitución. Tampoco me voy a referir a ese punto, señoría, porque a estos temas de fondo acerca de cómo ocurrió la actuación del contribuyente, porque nos desvían del tema esencial. El tema esencial acá no es la actuación del contribuyente, no es la actuación del Servicio de Impuestos Internos, como ya lo he dicho. El problema aquí es la ley. Una ley que en sí misma, en abstracto y en el caso concreto,
viola abiertamente la Constitución, viola el derecho al debido proceso, viola la reserva legal de los impuestos y en este caso concreto dejó al contribuyente en la total indefensión hasta el día de hoy, diría yo, para poder defenderse y cuestionar este acto de la administración. Con esto concluyo, su señora excelentísima, pidiendo que adicionalmente se consideren para esta defensa todos aquellos argumentos que fueron presentados en nuestro recurso de inaplicabilidad y que finalmente se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 35 en aquella parte que permite la tasación de la base imponible por comparación de las promedio de ventas de otros contribuyentes. Y esa ha sido mi presentación. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted. Tal como está anunciado, el tribunal va a comenzar un receso de 10 minutos.